Pues buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinario en el que vamos a hablar de medio ambiente en América Latina y en Chile. Me complace abrir oficialmente el Día Internacional del World Impact Summit, que pone de relieve a las soluciones de América Latina, con esta primera mesa redonda en la que Analia Uriarte y Marcelo Mena Carrasco nos honran con su presencia. También recuerdo que el World Impact Summit tendrá lugar el 29 y el 30 de octubre con mesas redondas que se podrán seguir online directamente en nuestro sitio web. Ante todo, me parece importante hacer un poco presentaciones. Ustedes dos han sido ministro y ministra en relación con el medio ambiente en Chile. ¿Cuál es su trayectoria profesional y su compromiso profesional con el medio ambiente? Y hoy en día, ¿cuáles son sus actividades en relación con el medio ambiente? ¿Cuál de las dos partes? Pues, Por supuesto, la primera ministra de Medio Ambiente. Gracias. Bueno, Yalu, primero saludar y decir que estoy realmente muy agradecida de esta invitación a esta conversación en el marco de un evento tan importante y tan relevante para el destino de nuestro planeta, no solamente de mi país, Chile, o de mi región, América Latina, sino para el planeta completo. Es una cuestión en que tantos jóvenes, tantas personas tienen puestas tantas esperanzas de una solución distinta a lo que hemos venido viviendo hasta ahora. Bueno, en relación a la pregunta, señalarte que yo me desempeño como académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo soy abogada y he dedicado toda mi vida al tema medioambiental en distintas funciones, siempre de carácter público. Y hoy día soy investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también soy docente en el Departamento de Derecho Económico, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la cátedra Derecho Ambiental. De manera que todas mis labores son investigación y extensión, es decir, el contacto que tiene la universidad con distintos sectores de la sociedad y la docencia tanto de pregrado como también de posgrado. Esa es mi dedicación y adicionalmente, bueno, yo milito en un partido político en Chile, el Partido Socialista, y desde ahí también desarrollo tareas en foros, encuentros, etcétera, y también en la Fundación Horizonte Ciudadano, que es una fundación que creó la ex presidenta Michelle Bachelet, y participo en el directorio de ahí y desde ahí también desarrollamos distintas tareas medioambientales en las que incluso alguna apoya, acompaña y desarrolla el exministro Marcelo Mena que está acá con nosotros. Sí, y también, al igual que Analia, lo importante de esto es tener una vocación hacia lo que estamos haciendo. Tanto Analia y yo, antes de entrar al gobierno y después de entrar al gobierno, estamos metidos en esto. Como el mismo ministerio le decíamos a los funcionarios, esto es nuestra vida y por tanto vamos a estar siempre en esto no es un trampolín a la otra cosa, esto es lo que nos importa y por lo tanto estoy de vuelta después de haber hecho una trayectoria en temas de calidad de aire y donde pude practicar mucho lo que yo aprendí dentro del mismo gobierno. Hoy día sigo en temas de calidad de aire, como comentaba Analia, hay una red ciudadana de calidad de aire que estamos haciendo junto con la Fundación Horizonte Ciudadano de más de 100 sensores de calidad de aire para poder mejorar el conocimiento de la información que hay en Latinoamérica, porque gran parte de las mediciones están en Chile y por tanto hay mucha ignorancia con respecto a los problemas que hay. Hay grandes ciudades que no tienen monitoreo en línea, ni Río de Janeiro, ni Sao Paulo, ni Buenos Aires, y por tanto la gente tiene el derecho a saber lo que están respirando, muy en los principios de Escazú. También tenemos, sigo trabajando en tema de acción climática y por tanto trabajo en temas parlamentarios, apoyo las indicaciones, hago investigación aplicada y fundamentalmente sigo asesorando gobierno. Trabajo con el Banco Mundial asesorando gobierno en políticas de descontaminación, de cambio climático, y lo que he estado más recientemente es la adaptación al cambio climático y cómo los ministerios de Hacienda o cómo los reguladores financieros pueden empezar a incorporar esta dimensión tan clara de riesgo que muchas veces se ignora. Muchas gracias.
en este milenio y en 2020 estamos obligados un poco a hablar del COVID. Nos parece importante hablar de este tema porque después de la crisis sanitaria que estamos viviendo y de la crisis económica que va a llegar, se teme que con estos dos grandes problemas, la cuestión ambiental se va a poner un poco del lado. ¿Qué le parece? Este es un tema ciertamente preocupante y preocupante al más alto nivel. Valga decir que la directora del Programa de Cambio Climático de Naciones Unidas, Patricia Espinosa, al comenzar el COVID en marzo, abril de este año, 2020, dijo, el mundo ha estado enfrentando un desafío enorme como es el desafío del cambio climático y ahora le toca asumir simultáneamente el desafío de enfrentar la pandemia del COVID. No hay elección. Aquí se nos presenta un nuevo desafío que debe ser enfrentado conjuntamente porque además hay relaciones muy directas entre el uno y el otro. De manera que yo tengo la convicción desde la ciencia y desde la política que enfrentamos dos desafíos de enorme envergadura y no es posible priorizar estos desafíos. Sí, pasa lo mismo en mi lado. Yo coincido con lo mismo que dice Adalía, que en el fondo estos son temas importantes. No estamos haciendo esto por casualidad en Zoom. Tiene que ver con la mala relación de la naturaleza, de la gente con la naturaleza. Hemos cambiado mucho nuestra relación y eso ha dejado que se hemos puesto enfermedades zoonóticas. Y en este contexto estamos viviendo dentro de lo que son los límites planetarios y por tanto cualquier reactivación económica tiene que ir a abordar y corregir un modelo que tiene grandes falencias de inequidad. En el caso de la misma Kristalina Georgieva, que fue mi jefa del Banco Mundial y del FMI, habla justamente de que esta es la oportunidad de poder construir un puente hacia un mundo mejor y que tenemos que hacer todo lo posible para que la reactivación económica de los países sean alineada con las metas del Acuerdo de París, porque en esta década nos jugamos el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y por tanto tenemos que hacer más renovables, tenemos que tener transporte más sustentable y no tenemos que hacer infraestructura que nos va a dejar comprometidos hacia adelante a no cumplir esas metas. Evidentemente en Chile no es tan importante, pero en otros países sí, seguir explorando el último litro de petróleo, el otro gas natural, no tiene sentido entendiendo de que no podemos quemar todo ese combustible y tenemos que dejarlos bajo la tierra, de lo contrario van a hipotecar el clima del futuro. Así que yo creo que vamos avanzando hacia eso y hay que, en ese sentido, dejar que las tecnologías compitan con igualdad de condiciones y, por tanto, hay que dejar de subsidiar la contaminación o, tácitamente, hay que subir los impuestos requeridos para que los precios de las cosas reconozcan esa contaminación. En el caso de Chile, el diésel, que hoy día causa muchos problemas de contaminación y que es un ahorro que llevan muchas personas a costa de la salud de las personas y, por tanto, si nosotros mejoramos eso, vamos de la misma forma a poder recaudar más plata y poder financiar los programas sociales que contribuyen a bajar la inequidad del país. Quisiera agregar, ya, Lucy, si es posible, una circunstancia que beneficiosamente ha sido copiosamente informada, y es el hecho de que para enfrentar esta pandemia pudimos comprobar lamentablemente que las personas que están expuestas a ambientes más contaminados se hacen más vulnerables al COVID-19, a más complicaciones desde el punto de vista de la salud, expresiones de mayor intensidad de la afectación, riesgo y en algunos casos el riesgo vital desencadenando muerte. En consecuencia, este conocimiento, esta información respecto a todas las variables medioambientales, de deterioro medioambiental, que desde luego se expresan mayormente en los sectores más vulnerables, más desposeídos, hacen una relación directa con el COVID para un mayor riesgo respecto de la enfermedad. En consecuencia, esto es beneficioso en el sentido del conocimiento de esta información para no desatender los desafíos de enfrentar el deterioro ambiental expresado de una manera global y el tema del COVID. Claro, que son temas como vinculados. Totalmente, como decía Marcelo,
el que haya surgido el COVID-19 se relaciona directamente con una interrelación entre animales silvestres o salvajes y otros animales domesticados y seres humanos, y eso tiene que ver con la expansión de las fronteras urbanas, la intervención de hábitats, así que es un problema que tiene una causalidad y una relación innegable desde el punto de vista científico. Y por otro lado, la inequidad ha magnificado la mala respuesta del COVID. Latinoamérica no es coincidencia que tenga la peor respuesta. El 10% más rico concentra 71% de la riqueza. Tenemos gasto social que solamente es un tercio de lo que tiene Francia, por ejemplo, a nivel continental. Y por lo tanto eso causa grandes problemas de la respuesta, porque no tenemos sistemas de protección social que sean capaces de poder mantener a la gente en casa, no tenemos, ¿no es cierto?, un sistema de salud que sea tan equitativo, tenemos a los más saludables en los mejores hospitales y a los menos saludables en los peores hospitales, y eso entonces va contribuyendo a que Latinoamérica como región tenga la mayor mortalidad y mayor tasa de contagio de todos los continentes del mundo. Exactamente. Claro. Claro, es importante hablar también a nivel de países y entonces de Chile. Como hemos dicho que el cambio climático nos separa durante la pandemia, pero en Chile, poco antes, en 2015, Chile lideraba el ranking latinoamericano de inversión en energías renovables con 3.2 mil millones de dólares en 2015. Y sobre todo, Chile se comprometió a ser carbón neutral en 2050. Parece que Chile toma decisiones a favor del medio ambiente, pero ¿son medidas suficientes? He visto que ustedes dos han escrito una tribuna en La Tercera a contra del acuerdo de Escazú, por ejemplo. ¿Qué le parece que hay señales contradictorios hoy en día? Sí, lamentablemente, bueno, es totalmente efectivo. Marcelo y yo suscribimos una columna criticando la decisión del gobierno de no firmar el acuerdo de Escazú, que para quienes nos están escuchando y eventualmente no conozcan el tema, se trata de un acuerdo que es para la región latinoamericana y que es el acuerdo paralelo, digamos, o semejante al acuerdo de Jarús en torno a la participación ciudadana, la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental y además la protección de los defensores ambientales, que es un tema muy, muy importante y crucial en muchos países de la región. Y este acuerdo para nosotros como región latinoamericana es muy importante porque el tema de la participación ciudadana, el cómo se vinculan los ciudadanos con la gestión ambiental, cómo su voz es oída, cómo podemos ir legitimando decisiones a efectos de que no vivamos en una creciente espiral de conflicto socioambiental con comunidades desoídas, afectadas, etcétera, es un tema que nos parece de la mayor importancia. No entendemos las razones por las cuales el gobierno de Chile se negó a firmar un acuerdo que nosotros mismos, fue nuestro país quien impulsó en la región latinoamericana este acuerdo, y el gobierno actual, dirigido por el presidente Piñera, se ha negado a reconocer este liderazgo, incluso esta coautoría que tuvimos respecto del acuerdo de Escazú, y nosotros tememos que la razón verdadera es que se le tiene mucho temor a la participación ciudadana, lo cual implica, lamentablemente, reconocer que hay un sector de la sociedad chilena, representada por los sectores más conservadores de la derecha económica y la derecha política, que ven en la participación ciudadana una amenaza al crecimiento económico. Lo digo de esta manera porque va vinculado directamente no a un desarrollo integral de la sociedad, sino a un aspecto particular que es el crecimiento económico y las grandes inversiones de capital en grandes proyectos. En consecuencia, esto para nosotros, creo interpretar a Marcelo, solo nos lleva a concluir que
lamentablemente hay un sector muy retrasado respecto de asumir la democracia que hoy día requieren nuestros países, que tiene que ver con una democracia no solamente representativa al momento de las elecciones, sino con una democracia también deliberativa entre elecciones, con participación, y creemos que esta es la mejor manera de conducir sociedades hacia una paz social y a una mayor justicia y equidad. En consecuencia, claro, nosotros en el año 2015, digo nosotros porque me hago parte del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en la cual Marcelo fue ministro, yo fui ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Nuestro segundo gobierno de la presidenta Bachelet avanzó significativamente en los temas de energías renovables no convencionales. Fue realmente un salto exponencial respecto de la inversión a propósito de bajar ciertas barreras de acceso para los proyectos que competían en muy desiguales condiciones con las energías tradicionales de generación. Y por lo tanto tuvimos esta explosión de energías renovables que desde luego nos llena de satisfacción y orgullo poder haberlo hecho, pero todavía en materia ambiental tenemos un camino muy largo para recorrer para poder hablar de una gestión ambiental que está enfocada en las personas, para las personas y por las personas, y no por los capitales, para los capitales y por las empresas. Es una diferencia radical. Y complementando lo que dice Analía, aparte de esa visión con respecto a la participación ciudadana, también lo que uno espera de la coherencia de los gobiernos cuando se comprometen a algo de largo plazo es tomar medidas en el corto plazo. Es fácil, como ha hecho el presidente Piñera, anunciar que va a hacer todas las líneas del mundo de metro, pero si no va a poner financiamiento para desarrollarlas en el corto plazo. De la misma forma, pasa lo mismo acá. Se habla de liderazgo, pero cuando hay una reforma tributaria que puede cerrar la fecha fiscal a través del aumento de impuesto verde, no se hace, ¿no es cierto? Cuando se habla de un presupuesto nacional, se rebaja el presupuesto de energía renovable en torno a 35% para el Ministerio de Energía, para el Ministerio de Medio Ambiente, el recambio de calefactores, que es fundamental para las ciudades más contaminadas de Chile, en vez de multiplicarlo por 5 como corresponde y al mismo tiempo ver los beneficios de la creación de empleo de este tipo de programa, se rebajan 30%. Entonces hay una desconexión entre un compromiso de largo plazo que se le asigna a otro quizás incluso, y lo que se hace hoy día. Si bien también, por otro lado, y hoy día lo reconozco en otro esfuerzo, Chile tiene dentro de todo, en comparación con la región, paquetes de reactivación económica que son mucho más sólidos. Tenemos la mayor capacidad de poder generar gasto social, los programas son más altos, y tenemos un paquete de inversión que va a estar en torno a $1.500 millones que va a ser asignado a temáticas ambientales. Eso es muy positivo, pero como siempre he dicho, no estamos en los tiempos de greenwashing, que uno puede decir esto es verde, sino que es necesario demostrarlo, acreditarlo frente a entes independientes, y por lo tanto es importante que este tipo de mirada también se someta a taxonomías, metodologías internacionalmente reconocidas para decir que esto es verde, porque la verdad es que uno también simplemente puede ver que el programa de reconversión de inversión actual, si bien tiene una hoja de ruta que tiene que ver con la contribución nacional y lo que es el compromiso de descarbonización, hay una inercia a hacer mucho más carretera, a hacer más cosas que son infraestructura que nos va a dejar amarrados a emisiones más altas, y eso es un problema que tenemos que abordar, porque en el fondo, como decía, es incoherente hacer eso cuando uno quiere descarbonizarse al 2050. Exactamente. Sí, nosotros observamos una gran compulsión por hacer anuncios que parecen muy importantes en materia ambiental, pero que no tienen una concreción en el corto plazo respecto de entender que decisiones que se toman hoy son incoherentes con esas proyecciones que se hacen al futuro, como dice Marcelo. Si hoy día nosotros estamos enfrentando esta pandemia con todas las limitaciones de protección social que hemos tenido producto del modelo económico en que nos desenvolvemos, uno debería pensar, si se tiene la proyección de la descarbonización al 2050,
al 2050, al año 2050, bueno, entonces uno diría la reactivación que nos vamos a proponer es efectivamente una reactivación sostenible o verde. Y eso no lo estamos viendo porque el acento está en los grandes proyectos de inversión. Entonces tenemos una contradicción muy evidente entre el propósito declarado y la acción tomada respecto de estos temas. Estaban hablando de participación ciudadana. Antes de hablar de América Latina, me parece también importante hablar de las protestaciones que hubo en Chile en 2019 y del referéndum del 25 de octubre sobre la Constitución. Temas sociales y temas ambientales son vinculados. ¿Qué le parece que puede salir de este referéndum? Bueno, cuando hacemos esta conversación, estamos a muy pocos días, a 10 días de la realización del plebiscito, y nosotros entendemos que las razones que provocaron las protestas en octubre, noviembre, diciembre del año 2019 se mantienen totalmente vigentes al día de hoy. En consecuencia, pensamos que las personas van a ir a votar este plebiscito con toda esa carga de demanda de cambio profundo hacia una economía más justa. A mí me sorprende mucho cuando escucho a personeros políticos de mi país que, por ejemplo, se escandalizan o sienten mucho temor cuando hablamos de caminar hacia una economía más justa, poniendo énfasis en protección social, en circunstancias que el jefe económico de la OCDE declara exactamente lo mismo. En consecuencia, se ve que hay una visión. Estoy hablando de la OCDE, que no diríamos que es una organización del progresismo internacional, pero que recoge buenas prácticas y busca gobernabilidad. Y entienden que una importante factor o una importante arista de la gobernabilidad dice relación con la justicia, y esto se relaciona directamente con mejores condiciones de vida. Y cuando uno habla de mejores condiciones de vida, entonces está hablando, cayó, parece, Jean-Luc. Ahora volvió, ya. Cuando uno habla de justicia, está hablando de mejor calidad de vida y está pensando en que las personas dispongan de más áreas verdes, está pensando en que las personas respiren un aire más limpio, está hablando de que un derecho humano básico, como es el acceso al agua potable y al saneamiento, esté disponible para todos los chilenos. Hoy día en Chile, y es bueno que lo conozcan quienes nos están escuchando, hoy día en Chile tenemos, por ejemplo, no es la única, pero por ejemplo, la Petorca, en la quinta región de Chile, donde se ha desarrollado un gran cultivo de paltas o aguacates, son los dos nombres que tiene en América Latina, tanto que lo han llamado el oro verde a este fruto. Bueno, hoy día hay una plantación de paltos que está siendo regada todos los días, e inmediatamente al lado está la población, las personas que habitan la comuna de Petorca, que reciben agua mediante camiones aljibes que les llevan agua 2 veces a la semana, porque no hay una provisión, una entrega de agua por cañería a las casas, porque el agua está garantizada para los paltos. Lo pongo en simple, un palto hoy día tiene garantizada el agua y la persona que vive al lado del palto no tiene garantizada el agua. En consecuencia, son este tipo de desequilibrios, de injusticias, de asimetrías al acceso de bienes ambientales, la que indudablemente va a estar en la discusión de nuestra nueva Constitución. La Constitución, como todos saben, es un pacto social, un acuerdo en que nos ponemos todos en una unidad de propósito para el país. Y desde luego todos queremos que esa unidad de propósito sea una sociedad más solidaria, más protectora y más justa en términos del acceso a los bienes y servicios que hacen una vida más digna para las personas. ¿Cuánto se logrará de eso?
depende muy fuertemente de la responsabilidad política que seamos capaces de desarrollar para llevar un contingente muy importante de nuestras ideas a escribir y debatir acerca de la nueva Constitución, a la Comisión Constituyente, que es un órgano que nosotros esperamos sea íntegramente conformado por ciudadanos elegidos para ese efecto, con participación de mujeres y de pueblos originarios. Para eso requerimos, como digo, un fuerte compromiso político de lograr unidad en estos sectores más progresistas para que tengamos una voz mayoritaria al momento de conversar la Constitución. Si no es así y no somos capaces de unirnos, corremos el enorme riesgo de que aquellos sectores que quieren conservar una estructura igual o parecida a la que tenemos hoy tengan una voz más fuerte en esa comisión constituyente. Sí, en el caso mío sí pasa lo mismo. En general hay que ver las razones del estallido y lo que, más allá de las opiniones de uno, y tratando siempre de guiarse un poco en la evidencia que hay y lo que se ha escrito con objetividad, aparece aparece dentro de esta discusión una pérdida de cumplimiento de expectativas y la inequidad de oportunidades como una principal barrera, que Chile tuvo un aumento de mejora de la cantidad de ingresos, ¿no es cierto?, importante, pero con una clase media muy vulnerable, muy sensible a cambios pequeños en sus costos y con mochilas de deuda importantes asociadas a estas mejores oportunidades, cosa que resuelve en parte la presidenta Bachelet con la gratuidad de la universidad. Pero ese malestar tiene que ver con un modelo que se ve como percibido que se hace para pocos a costa de muchos. Y por lo tanto el paralelo ambiental es natural, en el sentido de que Chile, por ejemplo, tiene problemas de justicia ambiental muy importantes. Las personas de menores recursos son las que respiran peor aire. Las zonas de sacrificio representan este tipo de modelo en donde se le pone una carga ambiental desproporcionada a una población pequeña y básicamente la economía del país fluye a través de los impactos que causan hacia esas comunidades y por tanto la oportunidad de poder cambiar esa relación en donde los derechos de propiedad y de emprendimiento se contraponen con mucha fuerza frente al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, en tener un clima seguro. Todas estas cosas se contradicen y por lo tanto creemos que este proceso constituyente es la oportunidad de poder discutir sobre este tema, que es un tema de consenso, porque en la práctica en Chile hay un entendimiento, si bien los medios pueden ser distintos y los niveles de urgencia pueden ser distintos, de que Chile va a ser afectado por cambio climático, tiene problemas ambientales y tiene que abordarse esto con cierta urgencia. Y por tanto yo creo que en este momento, que para llegar a consensos de 2/3, donde uno tiene que ponerse en el lugar del otro y poder escuchar y realmente para poder encontrar un lugar común, yo creo que esta oportunidad del desarrollo sustentable es una buena oportunidad. Y también creo que la oportunidad de poder hacer verdaderamente una constitución del siglo XXI fundada en los objetivos de desarrollo sustentable, que son la Agenda 2030 que se puso el mundo para superar la pobreza, en donde superarla no solamente es superar los temas ambientales, sino que también la igualdad de género, los derechos reproductivos, entre otros temas relevantes. Wow, muchas gracias. También como hemos visto que Chile también tiene problemas ambientales, pero no es el único país que en toda América Latina hay retos ambientales. Para nuestros oyentes que quizás no conocen muy bien América Latina, ¿cuáles serían para ustedes los retos ambientales más importantes en América Latina hoy en día? Diría, Jean-Luc, que hay una cuestión que va íntimamente ligada, y es que a mayor desigualdad en la sociedad, mayor inequidad también respecto de los temas de beneficios ambientales
quienes soportan con más fuerza las cargas ambientales son los sectores más vulnerables. En consecuencia, no es posible hablar respecto de América Latina de medio ambiente sin tomar el tema de la desigualdad profunda que existe, económica, social y culturalmente hablando en nuestras poblaciones. Ahí hay un desafío tremendo, como por ejemplo el acceso al agua, que lo señalaba recién. Y, por cierto, en un tema de enfoque respecto de las políticas medioambientales y cómo éstas impactan en la vida de las personas. Y respecto de esto no hay una uniformidad en Latinoamérica, por el contrario, existen grandes diferencias y tal vez una forma muy gráfica de poderlo señalar es lo que pasa con toda la Amazonía, donde hay un de deforestación y de ataque a los defensores ambientales tan importante que solo refleja el riesgo que corremos en América Latina de tener autoridades, representantes que en verdad todavía no se hacen cargo de la evidencia científica, de la mala vida de sus poblaciones y en definitiva de un modelo económico que solo tiende a perpetuar las desigualdades y el deterioro ambiental. Entonces hay en América Latina un problema muy, muy severo de un tratamiento de segundo orden respecto del tema ambiental, derivado fundamentalmente de una concepción de modelo económico que es el neoliberalismo, donde el rol del Estado es mínimo en relación a el rol que se le entrega al mercado a efectos de hacer las distribuciones. Y está probado que estas distribuciones solo benefician a los que tienen más y perjudican a los que tienen menos. Sí, y efectivamente el tema de Latinoamérica tiene que ver con... El problema que tiene Latinoamérica entonces en estos temas, aparte de los temas ambientales grandes, ¿no es cierto? Los temas ambientales es que es extremadamente vulnerable al cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, te encuentras que en el Caribe, en particular, está muy en tela de juicio su capacidad de poder superar su deuda, su ciclo de deuda, porque están constantemente reconstruyendo por los huracanes que son capaces de poder dañar la economía por 10 años, ¿no es cierto? El turismo se ha afectado, se depende mucho de eso. El caso ¿no es cierto?, del resto de Sudamérica, nos encontramos con que todo el borde costero de Perú, de Ecuador, de Chile, es altamente vulnerable a las marejadas, y por lo tanto tiene una gran cantidad de activos expuestos a daño climático, y esto hace que en la práctica Chile y toda Latinoamérica tenga más o menos el doble de su PIB expuesto a daños climáticos que el promedio del mundo. Y lo que entonces demuestra que somos altamente vulnerables y por lo tanto la inversión a la adaptación es fundamental. Pero por otro lado, lo interesante de Latinoamérica, al ser un continente relativamente abierto en su economía, integrado, permite adoptar tecnologías, digamos, donde el comercio internacional es importante, baratas. Y te lo contrasto rápidamente porque hace poco yo conversaba con un amigo mío que está a cargo del sistema de transporte público de Minnesota. ¿Ya? Entonces estaba hablando del bus eléctrico. Y entonces yo decía, oye, sí, son súper baratos, funcionan súper bien, ahorran. Me dice, no, pero cuestan $900.000. No, pues yo digo, cuestan $300.000. ¿Pero por qué? Porque ellos cuestan $900.000 porque son un fabricante subsidiado de Estados Unidos, cuando los más baratos, los que son más competitivos son los chinos. Entonces, como todo este tema de proteccionismo tiene un impacto hacia la implementación de tecnología, y como la Latinoamérica es una economía abierta, y no es coincidencia que haya mucha implementación de este sistema de bus eléctrico en Costa Rica, en Perú, en Colombia, y Chile lidera esto también. Y lo lidera porque tiene una política de descontaminación que impulsó la ministra Uriarte, también impulsé yo, que facilita y que el salto sea menor entre un bus altamente limpio, diésel, y un bus eléctrico. En cambio, si es que tu salto es desde una chatarra a eléctrico, nunca te van a dar los números porque efectivamente las brechas de costos son muy grandes. Así que, pero el agua, como decía, es el problema más importante, el agua, el acceso al agua, el saneamiento. En Latinoamérica no puedes ir a tomar el agua de la llave de cualquier lugar. En Chile sí puedes. Puede que tenga mal sabor en algunos lados, pero eso no hace que sea peligrosa.
y en el caso de otras ciudades de Latinoamérica no se puede. Entonces, ese es el tema, yo creo que es muy grave, porque eso realmente perpetuando ciclos de pobreza de las personas y con un foco de género muy grande, porque quien tiene que ir a buscar el agua muchas veces, la que tiene que recolectar la leña para cocinar, muchas veces son las mujeres que han postergado en toda suerte de actividades, incluyendo la tenencia de terreno, etcétera. Así que, por lo tanto, también nuevamente para superar estos problemas es fundamental abordar la inequidad de género que tiene la región también. También, efectivamente. Y estábamos hablando antes del acuerdo de Escazú, que era como una iniciativa de América Latina con muchos países de América Latina. Pero ¿cómo puede pesar América Latina en medida de protección ambiental con vecinos como Estados Unidos, con Trump, y Brasil con Bolsonaro? Es difícil. Precisamente hace un minuto yo mencionaba el tema de la Amazonía, por ejemplo. Personajes como Bolsonaro o Trump, que han puesto en duda el fenómeno del cambio climático, que en un comienzo negaron la epidemia del COVID, que es una pandemia del COVID-19. Estamos hablando en verdad de personas que tienen una visión francamente troglodita respecto del desarrollo de las sociedades. Además, revisten la gravedad de ser actores poderosos a nivel internacional. En consecuencia, su presencia, desde luego, no contribuye, al igual que no contribuyen las grandes potencias que no se comprometen con efectivamente un combate al uso intensivo de los combustibles fósiles, y nos tienen en esta situación, porque Marcelo lo decía, claro, nosotros tenemos incluso contribuciones nacionales determinadas, pero en verdad y estamos orgullosos y queremos seguir teniéndolas y comprometiéndonos fuertemente a nuestras contribuciones nacionales determinadas, pero Chile aporta el 0,02% de las emisiones de gas de efecto invernadero. En consecuencia, si Estados Unidos no se compromete, si Brasil no se compromete, si Rusia no se compromete, si China no se compromete, tenemos un problema. Si India no entra en este juego, tenemos un problema ya no solo de los vecinos, sino de los vecinos del mundo, que son los grandes decisores en términos de los impactos. Entonces, no obstante, estamos convencidos que son los pueblos, en definitiva, los que terminan por hacer y conducir esta historia. Por lo tanto, este encuentro que estamos teniendo hoy día, todo el trabajo que podamos desarrollar respecto de concientización, información ambiental, urgencias ambientales, es muy importante para que cuando se tomen decisiones respecto de las conducciones nuestros países, no sean este tipo de ejemplares, tipo Trump o Bolsonaro, aquellos que tengan en su mano el destino de millones y millones de personas en el planeta. Uh-huh. Es un temazo el tema del multilateralismo y cómo estamos debilitados frente a eso, y cómo como región tenemos que integrarnos para poder hacer frente a las grandes potencias económicas y como les comentaba, y colaborar en estos problemas globales en donde hemos resignado nuestro liderazgo a través de los pasos equívocos y un poco adolescentes, lo que es Escazú, lo que se hizo con Venezuela, sin estos arrebatos medio adolescentes que hicieron reconocer al representante de Venezuela en el BID, y cuando China va a ser anfitrión de este tipo ¿no es cierto?, de la reunión anual del BID, China dice, oye, a ver, acá hay un gobierno designado y acá no andamos reconociendo el gobierno que se le ocurre, y ahí se canceló la reunión. Entonces, lo que voy yo es que cuando tú haces diplomacia de corto plazo, sin pensar bien la siguiente jugada, cuando dejáis que Trump te guíe y Pompeo te guíen, en realidad te quedáis metido en problemas graves de la diplomacia de corto placista para un continente que lamentablemente nunca ha sido tan importante para Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que en el tema de acción climática van a haber cambios, en buena hora buena,
Y efectivamente hemos visto que cada vez más países se están comprometiendo, la Comunidad Europea, 60% de reducción de emisiones es lo que está sobre la mesa por parte de los parlamentarios, y por lo tanto yo creo que es fundamental que sigamos hacia adelante con compromisos climáticos ambiciosos en el corto plazo para poder realmente cumplir este Acuerdo de París, que es un anhelo que tenemos todos por delante. Claro. Señora Uriarte, estaba hablando un poco antes de educación ambiental, y eso era la pregunta que quería plantearla. Ustedes son profesores de carrera. ¿Qué papel tiene la educación ambiental en esta voluntad de un cambio de sociedad hacia un modelo más sostenible? Mira, Jean-Luc, yo cuando hago clases de derecho ambiental para muchachos que son universitarios de pregrado, me toca en una área del curso explicar cuáles son los instrumentos, herramientas para la gestión ambiental. Desde luego, las normas, las normas que regulan ciertos contaminantes, el sistema de evaluación de impacto ambiental, etcétera, pero a todos les digo, pero el más importante de todos, el más importante es la educación ambiental y la investigación ambiental. Esta es la clave, porque en la formación de generaciones conscientes de nuestra relación con la naturaleza, generaciones conscientes respecto de nuestra obligación para cuidar el medio ambiente, también para las generaciones futuras. Generaciones informadas respecto de aquello que los seres humanos hemos generado al día de hoy, tanto como que esta era, los científicos la denominan la era del antropoceno, por la tremenda huella que hemos dejado a propósito de nuestra sobreexplotación de la naturaleza en todas sus formas, entendiendo que no tiene límites, que es inagotable, y sí lo es, sí es agotable. En consecuencia, el primer elemento es la educación ambiental junto con la investigación ambiental. Pongo el acento en esto porque en la medida en que no creemos capacidades para dedicarnos al cuidado y a la generación de todo tipo de herramientas para la gestión ambiental práctica, me refiero aplicada, que sea positiva, y que además esto vaya acompañado de la información ambiental obligatoria para los estados respecto del estado del medio ambiente para sus ciudadanos. Lo decía Marcelo al inicio en una de sus intervenciones. Es importante, la ciudad de Buenos Aires no sabe, por ejemplo, cuál es la calidad de su aire. No es posible que vivamos en un ámbito de ignorancia y desinformación. Los gobiernos tienen la obligación de informar el estado del medio ambiente en sus países a nivel nacional, estadual o regional o provincial, según el tipo de organización que tengan, y también en el nivel local, cada un tiempo razonable, desde luego. Pero estos son temas claves. Si yo sé que el lugar donde vivo se está deteriorando en agua, en aire, en suelo, etcétera, voy a tener una mirada respecto de la obligación de gestionar de una manera distinta, muy, muy importante y decisoria, versus no saber qué está ocurriendo. Esto me parece que es esencial. Ya no me voy a repetir la pregunta, sí. Sí, tengo unas últimas preguntas. Estamos hablando de saber lo que se está pasando en cada país para saber la contaminación y todo eso. Hemos visto que las acciones de Greta Thunberg pusieron de relieve la participación de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático y con una concientización de los problemas que le parecen en América Latina, que los jóvenes se implican o no. Tengo la impresión bueno, Marcelo a lo mejor le pasa lo mismo porque como estamos vinculados a mundos de jóvenes, tanto en la universidad como en otro tipo de orgánica, y bueno, y en nuestras familias también, observamos cómo hoy día hay un nivel de
de no solo preocupación, sino de que acción respecto del cuidado del medio ambiente muy distinta a la que veíamos hace 10 años atrás o 20 años atrás. Yo creo que hemos logrado generar una conciencia ambiental proactiva, no solo contemplativa, sino que activa. Y esto se manifiesta en Chile, existen varias organizaciones de distinto tipo de jóvenes preocupados y activos respecto del tema ambiental, y por eso no tengo duda que todo aquel que quiera ser elegido para ir a redactar, a discutir y a redactar la Constitución, va a tener que poner el tema ambiental como uno de los temas que va a estar en la nueva Constitución. Y esto es un objetivo que se va a cumplir precisamente por esta efervescencia y esta implicación, como dices tú, Jean-Luc, de las nuevas generaciones en los temas ambientales. Pero yo creo que lo que falta igual en esto, evidentemente, uno piensa que los jóvenes son los más preocupados por el tema ambiental, pero la encuesta nacional de medio ambiente, que hicimos 4 años seguidas, indicaba que las personas mayores de 60 años son las que tenían mayor preocupación ambiental. Hay una brecha entre la expectativa y la realidad. Y también tiene que ver con, bueno, primero de todo, quizás la gente mayor está pensando ya qué legado se deja, ¿no es cierto? Que tienen nietos, que están preocupados qué legado se hizo, cuánto se esforzó, pero quienes más reciclan, quienes más están dispuestos a pagar por cosas verdes, son las personas de mayores de 60 años. Entonces eso es súper llamativo. Pero habla entonces de la importancia de que asumamos nuestras responsabilidades, porque en Chile hay un camino que es preocupante, porque los problemas ambientales siempre parecieran ser que fueron causados por otros, ¿no es cierto? Es la empresa la que me está causando contaminar, que yo estoy comprando cosas que deberían ser limpias, pero no lo son, y yo estoy obligado a comprar estas cosas contaminantes, y en realidad la visión del rol que tiene uno en la decisión, en el consumo, cambia. Por ejemplo, no mucha gente sabe que muchas empresas en Chile tienen metas 100% de reducción de residuos a relleno. Yo no tengo 0 residuos relleno en mi casa. Yo no tengo ese tipo de rendimiento. Yo soy más contaminante. Entonces, a lo que hoy yo es que tenemos que empezar a pasar una cuestión más de responsabilidades. Cuando uno, y te lo digo por una cuestión súper clara, cuando uno quería hacer una restricción vehicular o un impuesto verde, dice, ¿para qué nos va a hacer un impuesto a nosotros si son las empresas las que contaminan? Como si las empresas produjeran cosas para robots o para otras cosas y no fueran cosas de consumo nuestro. Yo creo que es una brecha muy importante tomar, porque el tema de es saqueo, no es sequía, igual es preocupante. Entonces, porque la práctica, y te lo digo porque me tocó algunas veces experimentar con algunos mensajes de ahorro de agua, de responsabilidad propia. Entonces, incluso algo así como las paltas. Te voy a dar un súper ejemplo que me dejó bien chocado. En junio del año pasado vine a Estados Unidos y fui a comprarme un completo con palta, con Un aguacate. sándwich. Era vegano, ¿ya? Y lo encontré súper interesante y posté la foto. Y me dicen, esa agua se está robando, esa agua que está dejando seco Petorca, y un montón de cosas. Yo digo, oye, pero tú también comís palta, ¿no? No, es que esa palta es de exportación la que está causando el problema, no la que como yo para el desayuno, es la de otros. Entonces, esa brecha va a ser súper importante, porque yo decía, ¿por qué te va a ahorrar una ducha? Yo posté una cuestión, cambia tu ducha de una de ahorro, que ahorra 40% del agua, que dicen, oye, si son las mineras y las agrícolas las que están ahorrando agua, ¿por qué voy a andar ahorrando agua yo? Entonces, esa brecha yo creo que va a ser súper importante. En los asados, imagínate, Jean-Luc, nosotros tuvimos emergencias ambientales, las únicas 4 emergencias ambientales que hubo estos últimos 5 años han sido cuando Chile jugaba fútbol y les decíamos que había una emergencia y que por favor no hicieran asado, y están tonteando, son las industrias. ¿Y qué industria estaba operando el día de Chile? Está todo parado. Chile contra Argentina. Entonces, esas son las cuestiones que nos faltan. Asumir que también en esta, para hacer 0 emisión neta, somos todos los responsables de poder resolver esto. Claro, y la última vez que estamos hablando, Marcelo Meña y yo, estábamos hablando de consejos de día a día, de lo que cada uno se puede hacer para cambiar
su día cotidiano, sus costumbres, y para ir a más cero emisiones. Y para usted, señora Uriarte, ¿tiene algún consejo para las personas que nos escuchan para reducir las emisiones que cada uno hace? Sí, bueno, hay muchas muy conocidas, como dice Marcelo. Tal vez lo primero sería reafirmar lo que él dice. Lo que cada persona haga sí cuenta, sí tiene importancia, sí genera impacto, porque no solamente genera el impacto en el descontaminar o evitar contaminar, sino además por el ejemplo que se replica y se ve. Y eso también tiene un peso, sería mi primer comentario. Lo segundo, creo yo, es para mí, pero esta es una apreciación personal, yo creo que un tema tremendamente gravitante y que hace relación con la justicia ambiental es el tema de dónde se instalan los rellenos sanitarios, es decir, los lugares a donde va la basura. En mi país ocurre que los lugares que se guardan, que se destinan para recoger la basura, para destinarla y ahí tratarla, esos rellenos sanitarios están normalmente en los barrios más pobres, por una razón sumamente simple. La empresa que los maneja compra el terreno más barato. En consecuencia, los pobres tienen los rellenos sanitarios. Por tanto, yo diría el tema de evitar generación de basura para efectos de lograr tratamientos distintos de la basura son claves. Las pequeñas composteras en la casa para tirar todo, para dejar ahí todos los residuos orgánicos, es una cuestión posible, factible, sea que usted viva en departamento o en casa. No es necesario vivir en casa con un gran jardín para poder compostaje y en consecuencia generar mejor tierra y a la vez ir descongestionando las miles de toneladas que van a los rellenos sanitarios con un tiempo que requiere ese residuo para ser dispuesto por la propia naturaleza puede ser 100, 200, 300 años. El aumentar nuestro compromiso con la transformación de los residuos, valorizándolos hacia reciclaje, es una cuestión también totalmente posible. Y el tema del agua, como dice Marcelo, a nuestros países, Latinoamérica, Chile particularmente, tan vulnerables al cambio climático, nosotros Chile tiene 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad, las tiene Chile, y el más crítico es el factor agua. Es un tema demasiado importante. Por lo tanto, cada gota posible de ahorrar es una contribución a un cambio de nuestro planeta, para bien. Y ese es el tema que nos viene, Jean-Luc, porque la verdad es que el tema del residuo, lo que ha pasado es que los alcaldes no han querido que tengan relleno sanitario. Por ejemplo, la isla de Chiloé es el caso más emblemático, ¿no es cierto? Hoy día la basura se tira a vertederos abiertos, hay gaviota, hay gente trabajando, reciclando, un estándar que no es de un país OCDE, un país subdesarrollado en definitiva, y se están llenando. Y pasó así en Temuco también, se llenó el relleno sanitario y se tuvo que clausurar. El alcalde pensaba que podía seguir operando, pero la superintendencia dejó presionar y está cerrado esto. Y esta comuna tiene que trasladar su residuo 180 kilómetros a otro lado, y eso está pasando en muchos lados más. Esval ya no puede mandar sus lodos a Santiago, sino que tiene que mandarlo hasta la 8ª región, casi 600 kilómetros de distancia, por el cortoplacismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie quiere que haya un nuevo relleno sanitario cerca, y nadie quiere pagar por eso. Cree que es un derecho contaminar, y por tanto hoy día 2/3 de los chilenos no pagan por su disposición final por la forma en la cual está estructurado el financiamiento de la basura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en comunas como Vitacura pueden ir a buscar el reciclaje de tu casa, pero en comunas como La Pintana, con suerte te pueden financiar eso, a pesar de que con su buen ingenio son capaces de poder reciclar bastante más de lo que uno piensa. Pero lo que quiero decir con eso es que la gente, si nosotros queremos realmente ponernos el siglo XXI, reciclar de verdad, reciclar no es gratis. No es gratis, ni tampoco deberían pagarte. Tú tienes que pagar probablemente. Y por lo tanto, hay un problema ahí. Y tenemos que empezar a un tema súper complicado, y no sé cómo se nos irá a la día con eso, pero que te pasen una bolsa, y por esa bolsa, al igual que Alemania, tú pagas disposición. Todo lo que sea extra, pagas extra.
¿no es cierto? Y reciclaje es gratis. Ese tipo de incentivos va a tener que hacerse hacia adelante. Lo contrario, vamos, ese es el problema que nadie quiere hablar. Y eso le va a explotar en la cara mal al próximo gobierno que le toque eso. Totalmente de Muchas acuerdo. Muchísimas gracias. Era mi última pregunta. Entonces, con eso podemos acabar este webinario. De nuevo, os agradezco por haber sido aquí para conversar un poco conmigo en el marco de este primer webinario de World Impact Summit que tendrá lugar de nuevo el 29 y 30 de octubre, perdón, y que pondrá de relieve a América Latina. Muchas gracias.